Fíjense que en la mayor parte de las veces, y gente que no está preparada para ello diría que es una radiografía prácticamente normal. No hay fracturas, no hay lesiones, pero fíjense que si nosotros examinamos al paciente y le hacemos un bostezo, fíjense cómo esta rodilla se logra luxar totalmente. Significa que todo el complejo ligamentario ha sufrido un daño y ha tenido una pérdida de relación articular. Entonces, eso es lo que pasa cuando estos jugadores, cuando estas lesiones, cuando estos accidentes de tránsito llegan a nuestras manos y nosotros tenemos que saber perfectamente hacer una anamnesis, qué es lo que ha pasado, cómo ha sido el trauma, y luego poder realizar nosotros las maniobras. Entonces, cuando tenemos dudas, pedimos estudios un poco más sofisticados, como la resonancia magnética, donde podemos evidenciar los meniscos. Fíjense que estos meniscos tienen una lesión. Este es el menisco medial que tiene una lesión. Todo el ligamento colateral medial ha sido roto. No se ve las estructuras mediales. Y lo que nosotros tenemos que hacer son reconstrucciones. Reconstruimos la rodilla, ponemos injertos, hacemos túneles. Entonces, dejamos al paciente lo mejor posible. Vamos a hablar inicialmente de fracturas del fémur distal, que son descritas de acuerdo a su localización, la geometría de la fractura, el grado de conminución que va a tener estas fracturas y también la severidad que pueden tener las lesiones de partes blandas, que si son expuestas vamos a utilizar la clasificación de Gustilo y Anderson, ¿no? Dentro de las fracturas diaficiarias nosotros podemos tener 3 tercios, un proximal, un medio y un distal, pero nos vamos a ubicar a las fracturas del tercio medio y a las fracturas del tercio distal del fémur. Tenemos nosotros clasificaciones, hay clasificaciones mundiales como la clasificación de la Asociación de Osteosíntesis que hemos visto en la clase anterior, que combina todos los elementos en un sistema organizado e integrado que es alfanumérico. Luego tenemos la clasificación de Gustilo y Anderson que clasifica la fractura por estadios según la exposición de la herida. Un grado 1 es herida menos de 1 centímetro, un grado 2 de 1 a 10 centímetros, un grado 3 de más de 10 centímetros, ¿no? En el 1, el grado de exposición es leve, es de dentro hacia afuera, significa que la fractura es la que afecta la lesión. El grado 2 es el que nosotros vamos a ver que la lesión es inicialmente a nivel de las partes blandas y que va a lesionar el hueso. Y el grado 3 es un problema de aplastamiento. Se lesionan primero las partes blandas y luego se lesiona el hueso. Entonces, el grado de contaminación en el 1, obviamente por el tamaño de la herida, siempre es leve o menor. En el grado 2 es moderado y en el grado 3 siempre es severo. Tenemos una clasificación que es la de Winskid y Hansen, que nos va a clasificar. Es una clasificación antigua, pero nos va a servir para clasificar algunos tipos de lesiones en estas rodillas. La anterior clase hemos visto que nosotros vamos a dividir la clasificación de Müller de la AO según los números. El número 1 es el húmero, el número 2 es el antebrazo, el número 3 es el fémur y el número 4 es la pierna. Entonces, en estos dos nos vamos a centrar, en el 3 y en el 4. Hemos dicho además que los segmentos de los huesos largos los vamos a dividir en 1 para el extremo superior, 2 para la diáfisis y 3 para el extremo distal de los huesos, ¿no? Y luego vamos a ir complicando un poquito más. Hemos dicho que tenemos las clasificaciones. En el fémur es 3, 2 si es a nivel de la diáfisis y le vamos a dar una clasificación. A si es una fractura simple, B si es una fractura con cuña y 3 o C si es una fractura complicada o multifragmentaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos a nivel de las diáfisis, vamos a ver que también tienen su clasificación. Tenemos 1, que es extraarticular, 2, que es, que es intraarticular parcial, y C, que es intraarticular compleja. Eso ya lo habíamos revisado antes, solo es un tema de recordatorio. Entonces, cuando nosotros pongamos o si ponemos un tipo de clasificaciones, ustedes van a saber qué tipo de fracturas estamos teniendo. Y esta es la clasificación que antiguamente se manejaba, que es una clasificación bastante sencilla, la de Winskid y Hansen, donde el grado 0 era una fractura que comprometía las dos corticales, pero no había ningún tipo de desplazamiento. Un grado 1 era una fractura con un tercer fragmento pequeño, el grado 2 una fractura en cuña,
un grado 3 inestable porque la lesión y la cuña es medial, y un grado 4 es multifragmentario. Entonces, siguiendo la clasificación AO, vamos a tener que las fracturas femorales se pueden dividir en simples. Dentro de las simples, vamos a tener la A1, que es una fractura espiroidea, la A2, que es una fractura mayor a 30 grados, y la A3, que es menor a 30 grados. Hemos dicho que las B son fracturas en cuña, la B1 es una fractura en cuña de tipo espiroideo, la tipo B2 es una fractura en cuña, pero con bordes lisos, oblicuos lisos, y la B3 es una fractura en cuña, pero la cuña también está fracturada. Entonces es una fractura bastante inestable. Dentro de las complejas, la C, vamos a fijarnos que la C es multifragmentaria, pero los fragmentos son grandes. La C2 son fracturas son bifocales, tienen dos focos de fractura en un mismo hueso, y las C3 son fracturas multifragmentarias, pero con fragmentos mucho más chicos. Entonces, obviamente, eso la convierte en fracturas mucho más complejas de tratar, mucho más sangrantes, que pueden comprometer mucho más la estabilidad del hueso en el paciente. ¿Cómo vamos a ver al paciente cuando tiene una fractura de este tipo? Obviamente vemos un acortamiento del muslo en tamaño, pero un aumento en el grosor por el sangrado que puede tener. Tumefacción de la extremidad, deformidad, dolor severo que muchas veces puede llegarnos a un shock neurogénico por el dolor. Vamos a tener pérdidas sanguíneas. Vamos a tener que en promedio se dice que se pierde una unidad de sangre, que es más o menos 493 ml, redondeando a 500 ml. O sea, perdemos medio litro, que es una unidad sanguínea en promedio. A menudo, cuando estas son multifragmentarias o pueden ser expuestas, podemos llegar a perder hasta 2 litros, 4 unidades, que eso ya puede también darnos un shock, pero de tipo hemorrágico. Obviamente empeoran las fracturas expuestas por el grado de contaminación. Cuando vemos el examen físico en los pacientes, siempre debemos manejar como médicos generales el ATLS, que son los servicios integrales de primeros auxilios que nosotros tenemos que conocer y saber para que nosotros podamos dar el primer inicio de tratamiento. Esto es una historia, se tiene que hacer una historia detallada del paciente. ¿Cuándo ha sucedido? ¿Cómo fue el accidente? ¿Cuánto tiempo después del accidente nosotros hemos llegado como servicio de salud? Todo eso tienen que siempre plasmarlo en una historia clínica. ¿Por qué? Porque los problemas médico-legales, doctores, cada vez están más crecientes. Que me han atendido mal, que no me han puesto suero, que no me han lavado la herida, que necesitan reducir. No, si todo está detallado y está indicado, entonces nos ahorramos los problemas. Siempre hacemos un examen físico completo, por más que tengamos la fractura evidente a nivel de la pierna, palpamos la pelvis, la cadera, las rodillas, hacemos un examen circunferencial para evidenciar si no hay un derrame sanguíneo, evaluación neurovascular distal. Siempre le pedimos al paciente que mueva o que nos diga si siente a nivel de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque puede haber una sección al transportarlo. Y el paciente decía, pero si yo sentía antes de que usted me revise y cuando usted me ha movido, usted me ha lesionado. Entonces, siempre tenemos que cuidarnos las espaldas. Identificación de los síndromes compartimentales, sumamente importante. El aumento de sangrado nos puede llevar a un síndrome compartimental, que es el aumento de la presión tisular de un compartimento, y eso, cuando aumenta más de 30 grados, nos da un síndrome compartimental, y el síndrome compartimental significa lesión vasculonerviosa, con la correspondiente pérdida de la función del miembro. Hacemos protección para enfermedades tromboembolíticas y lesiones concomitantes que puedan suceder. Siempre pedimos radiografías de pelvis, axiales de cadera, AP y lateral de fémur, en placas largas, y AP de rodilla, que es lo que nos interesa. Si ustedes se fijan, estos son ejemplos de fracturas a nivel transversal. Si hiciéramos una clasificación a nivel de la AO, esto sería un hueso 3, porque es el fémur. Fíjense que a nivel de la diáfisis sería 1. Es un trazo simple, entonces es un trazo A, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir describiendo. Ahora, siempre tenemos que ir identificando el trazo de fractura.
para que nosotros podamos sacar placas largas y elijamos el tratamiento. Entiéndase que cuando las lesiones son a nivel de la diáfisis, el tratamiento, el gold estándar de estas fracturas siempre son los fresados medulares. Colocar un clavo. Antiguamente se colocaban placas, se colocaban clavos flexibles, etcétera, pero el gold estándar es colocar un clavo endomedular. ¿Por qué? Porque no tocamos el hueso. Hacemos una incisión por arriba y colocamos este clavo por dentro del hueso, lo fijamos distal y proximalmente. Y fíjense que el callo y las lesiones que hemos tenido ahí no se tocan. Entonces, vemos que hay una consolidación completa. Muchas veces podemos tener este tipo de pacientes que tienen lesiones. Fíjense, es una fractura bifocal en el fémur. Tiene una fractura a nivel del tercio superior y una del tercio superior medio e inferior del fémur, que de por sí las convierte en pacientes inestables. Sería una clasificación 3, 2, porque es en la diáfisis, C, porque es compleja, y 2, porque es bifocal, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ir educando y enseñando nuestra clasificación AO. Si nosotros somos más pulcros, muchas veces no nos fijamos en otros segmentos. Pero fíjense, este paciente tiene una lesión severa en la diáfisis, pero también tiene una lesión a nivel del trocánter mayor. Entonces, nosotros siempre debemos observar adecuadamente las lesiones. Y colocamos otro tipo de clavo. Este es un clavo endomedular, pero que tiene un soporte a nivel del cuello del fémur. Entonces, el tratamiento consiste en precisamente eso, estabilizar las fracturas, pero sin dejar de lado las fracturas que pueden ser superior o inferior. Fíjense en este otro caso. Nosotros tenemos una fractura evidente a nivel de la diáfisis del fémur, pero si nosotros nos fijamos, también este paciente tiene una fractura a nivel proximal, es basicervical. Entonces, si nosotros cometemos la torpeza de colocar solo un clavo centromedular, no atendemos este tipo de lesiones y el paciente no va a marchar bastante bien. Entonces, cambiamos el tratamiento y colocamos un clavo, fíjense, una placa con tornillos y un clavo que va a sostener toda la parte de la fractura a nivel del fémur. Esta también es una fractura de tipo bifocal, pero a distancia. Cuando hablamos de las fracturas alrededor de las rodillas, vamos a tener las fracturas extraarticulares distales del fémur, las intraarticulares del fémur, fracturas de rótula, fracturas de platillo tibiales, fracturas de la espina tibial, fracturas de la tibia. Vamos a tener un concepto de qué es una fractura flotante, una rodilla flotante y fracturas periprotésicas. Entonces, las fracturas distales se generan y afectan entre los 10 y los 15 centímetros distales del fémur y que pueden comprometer los cóndilos y las superficies articulares. Van a representar entre el 4 y el 7% de todas las fracturas del fémur. Si excluimos las fracturas de cadera, constituyen hasta un 31% de las lesiones del cuerpo. Mayor incidencia en el sexo masculino, como les decía, pero ahora se ha visto que ya no hay eso, ¿no? Las mujeres están haciendo deportes casi tan peligrosos como los varones. En la cuarta y quinta década de vida se relaciona mucho a los sistemas de osteoporosis. Las fracturas del tercio distal en los pacientes jóvenes están relacionados en la mayoría de los casos a alta energía. En los pacientes mayores, secundarios a la osteoporosis o lesiones que van a plantear siempre un grado de dificultad, porque tenemos que combatir un hueso que es más blando, no es tan rígido, y que tenemos que utilizar materiales para estabilizar eso. Con independencia de la edad, el tipo fracturario constituye siempre una lesión severa. Esto memoricen muy bien, doctores, porque son los 4 pilares del tratamiento. Siempre realizar una reducción anatómica de los fragmentos articulares, preservación de la perfusión sanguínea, fijación interna estable y la movilización activa lo más rápido posible que esté libre del dolor del paciente, para que nosotros podamos reintegrarlos a sus actividades. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la extremidad distal del fémur, fíjense que nosotros tenemos el tipo extraarticular, que también lo podemos clasificar en 1, 2 y 3. 1 es un trazo simple,
2 es un trazo con minuta o con ala de mariposa, y un grado 3 es un grado multifragmentario. El tipo B, la B1 afecta el cóndilo lateral, la B2 el cóndilo medial, y la B3 afecta el cóndilo posterior, también llamado fractura de Hoffa. La C1 es una multifragmentaria que va a afectar la articulación y tiene la forma de una Y. La C2 tiene una conminución de la diáfisis distal, pero que solo afecta en un porcentaje poco la articulación. Y un C3 es una disociación metafisio-dificiaria. Fíjense que tenemos multifragmentarias a nivel de la articulación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Este es otro esquema que nos va a ayudar a entender mejor las clasificaciones del extremo distal, ¿no? Entonces, mientras más fragmentos tengamos y más compromiso de las articulaciones, nuestro daño va a ser mucho más severo. El tratamiento puede ser un tratamiento a elección. Tenemos nosotros ahora como traumatólogos muchas elecciones. Podemos poner placas, podemos poner tornillos, podemos hacer una combinación de ambos. Fíjense que esta es una fractura tipo A extraarticular, pero fíjense que el trazo es sumamente largo. Es una espiroidea muy larga. Pero nosotros logramos reducirla y colocar una placa con un tornillo distal, otro tornillo de aproximación y unos tornillos que nos van a fijar el cabo proximal del fémur. Entonces, la reducción ha sido prácticamente perfecta. De una lesión muy desplazada, hemos tenido una reducción muy adecuada. Este es otro caso. Paciente de 68 años, atropellado, fíjense, que tiene una lesión a nivel de la metáfisis, que eso puede ir comprometiendo por el grado de osteoporosis también que tiene el paciente. Nosotros hacemos la planificación, vemos cuántos tornillos tenemos que tener por encima de las fracturas y logramos calcar lo que habíamos planificado. Entonces, para eso nos sirve este tipo de clasificaciones. Cuando vamos a hablar de otro mecanismo que es la rótula, vamos a tener que representa el 1% de todas las lesiones esqueléticas. La rótula es el hueso sesamoideo más grande de nuestro cuerpo y la función es ahora muy bien conocida, es maximizar la fuerza del cuádriceps cuando se acorta durante la extensión completa. Antiguamente se decía que la patelectomía, cuando había fracturas de la patela, era mejor retirarlo, pero posteriormente se ha visto que el paciente perdía mucha fuerza de palanca. Entonces, hay cosas que nosotros vamos a ir viendo. Fíjense, cuando nosotros tratamos de abusar de las lesiones, puede suceder eso, precisamente, ¿no? Lesiones mucho más severas. Pero hay otros que van a ir lesionando de forma muy tonta, ¿no? Pacientes que se van a ir lesionando y fracturando por estupideces, ¿no? Entonces, la patela también puede sufrir ese tipo de mecanismos. Pueden ser contusiones directas o contusiones indirectas. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros nos golpeamos, caemos o nos golpeamos con el chasis del auto, puede ser una presión directa, va a fracturar y va a arrancar los pedazos de la patela. Pero también puede haber por mecanismos de contracción muscular. Nosotros estamos caminando, nos caemos, se contrae con mucha fuerza el fémur y el cuádriceps, que es un músculo muy fuerte, puede arrancar un segmento de la patela. Así es como nos llegan estos pacientes. Fíjense el grado de aumento de volumen que tiene este paciente. Si nosotros hacemos un pinchazo, va a salir sangre, que esa es la hemartrosis, ¿no? Dentro de las clasificaciones de las patelas podemos tener las desplazadas y no desplazadas, como en toda fractura. Las no desplazadas tienen una disminución menos de 2 milímetros y las desplazadas tienen un desplazamiento mayor a 2 milímetros. Pueden haber fracturas de los polos, eso es por tracción de los tendones, ¿no? Acá arriba tenemos el tendón cuadricipital y acá abajo tenemos el tendón patelar. Pueden haber fracturas con minuta o fracturas verticales. Entonces, según el trazo, nosotros vamos a elegir la mejor forma de tratamiento. Muchas veces podemos tener fracturas transversales que no estén desplazadas, el tratamiento es conservador. Un tratamiento B con desplazamiento tiene que ser un tratamiento conservador para unir estos dos cabos, y pueden haber también las fracturas tipo C o fracturas con minuta, que muchas veces no las podemos reparar y tenemos que optar por algún tipo de brace o una patelectomía subtotal. Podemos elegir también muchos materiales, que ese no es el caso, pero vamos a ir viendo.
de que nosotros tenemos una técnica de Obenque. Es una técnica que hace compresión y al hacer la compresión también nos va a generar distracción de la fractura y vamos a poder cicatrizar. Podemos utilizar inicialmente también tornillos, cerclaje con alambre, que nos va a dar una tensión adecuada. Hacemos la reducción, colocamos nuestros alambres y vamos a tener reducciones adecuadas. Antiguamente se hacían esto, patelectomías parciales. Cuando había fracturas a nivel del polo inferior, se cortaba, colocaban y reforzaban el segmento superior de la patela con el tendón, con el tendón patelar, pero hacían un efecto de patela baja. Entonces empezaban a tener mucho más artrosis estos pacientes. ¿Por qué? Porque hay un frote continuo y doloroso. En este caso, fíjense, tenemos un paciente de 80 años con varias patologías asociadas, pero sin embargo, fíjense que tiene una fractura. Cuando nosotros sacamos una P, probablemente se nos pueda pasar, pero en la lateral no, tienen fragmentos bastante grandes. Entonces, lo que nosotros hacemos es una técnica que se llama Obenque. Hacemos un cerclado y fíjense que la reducción es perfecta. Entonces, el paciente puede caminar muy rápidamente. Ahora, hay pacientes como este que lo hemos operado y saliendo del hospital se vuelve a caer y se vuelve a fracturar. Fíjense, no tenía ni días de operado y porque aquí tenemos sus grapas metálicas. Pero todo esto se ha vuelto a desplazar, entonces es otra vez otra cirugía. Muchas veces no podemos reconstruir tanta lesión, entonces nosotros tenemos que hacer una reducción lo más anatómica posible. Cuando vamos a hablar de la fractura de los platillos tibiales, vamos a ver que nosotros podemos tener fracturas distales o fracturas a nivel del extremo proximal. Para ello utilizamos nosotros la clasificación de Schatzker. Y siempre revisen esto. Fracturas que son de alta energía, que pueden, si no se reducen adecuadamente, pueden ocasionar artrosis postraumática. Las fracturas con hundimiento y desplazamiento son más comunes en el paciente mayor, obviamente, porque tienen menor densidad ósea y se pueden fracturar mucho más fácil. Las lesiones meniscales abarcan incluso el 50% de los casos de lesión. Como prueba siempre sacamos radiografías, lateral de axial, lateral y AP de rodilla, muchas veces con alguna inclinación, las famosas inlet a 10 grados. Si tenemos dudas, sacamos una tomografía axial computarizada, que es el verdadero predictor de la planificación. Y si queremos ver lesiones asociadas, como lesiones del menisco, lesiones del cartílago, pedimos una resonancia magnética. Esta es la clasificación de Schatzker. En el tipo 1, nosotros tenemos un cizallamiento, un deslizamiento de la parte lateral. En el tipo 2, hay un hundimiento más lateral cesión. En el tipo 3, solo es un hundimiento de la parte lateral de la tibia. El grado 4 es una bicondilar, afecta a los dos cóndilos. La tipo 5, la tipo 4 afecta solo el cóndilo medial de la tibia. La tipo 5 es bicondilar y la tipo 6 es una fractura que tiene mucha conminución también en la metáfisis. Entonces, mientras más avancemos, más lesión pueda tener y el tratamiento va a ser más complicado. Las reducciones siempre buscan fijar y reducir de forma percutánea o de forma mínimamente invasiva las lesiones para no tener un grado de exposición enorme en los huesos. Si nosotros les mostramos esta radiografía, igual, probablemente en la P muchos digan, sí, hay un pinzamiento acá, pero no se dan cuenta. Pero aquí está el trazo de fractura. Fíjense, si nosotros le damos la vuelta y le ponemos lateral al paciente, fíjense cómo había tenido una lesión bastante importante. Le pedimos una tomografía y fíjense, está colapsado los dos segmentos, que acá no se notaba. Y aquí podemos evidenciar que estamos viendo la forma axial, que también compromete la articulación. El tratamiento es una osteosíntesis, devolverle la funcionalidad y lo mejor posible a ese paciente. Esta es otra clasificación, fíjense, una lesión mucho más severa, que en la lateral prácticamente no se evidencia. El paciente llega con esta comorbilidad,
hacemos todo el tratamiento, exponemos la rodilla, tratamos de fijar con clavillas inicialmente para que este fuera el resultado mejor posible para este tipo de pacientes. Luego vamos a ver que hay resultados en la artrosis. Pueden ser artrosis degenerativas cuando la lesión es severa o multifragmentaria, cuando hay un grado de inestabilidad. Hemos reparado muy bien la fractura, pero nos hemos olvidado de los ligamentos. Entonces los ligamentos van a tener un juego y van a empezar a ser una artrosis degenerativa. Y muchas veces cuando hay incongruencia articular, cuando yo no relleno bien y no pongo adecuadamente mis cabos fracturarios, eso puede ocasionar una lesión en el cartílago. Lesiones artroscópicas, artrósicas demoran 5 a 7 años en aparecer, incluso en pacientes jóvenes. La historia ligamentaria se relaciona estrechamente con la artrosis y la incongruencia articular no tiene tanta relación. Pero esto para llevar a casa, la pérdida del menisco y alineación viciosa van a empeorar el pronóstico, ¿no? Porque van a perder el menisco, no va a haber nada que proteja esa zona y se puede ir lesionando. Otro acápite en las lesiones de rodilla, tenemos las fracturas de las espinas tibiales. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos dos espinas, una anterior y posterior, donde se insertan precisamente los ligamentos cruzados anterior y posterior. La presentación es de 3 cada 100.000 niños al año. Y la causa más común son traumáticas por montar bicicletas. Y ahora estoy viendo mucho estos pacientes que hacen el skateboard, que se caen del skate y golpean su rodilla contra el cemento. Mecanismos de lesión, caídas. Pueden ser indirectas también, sí, cuando hay un mecanismo de hiperextensión con rotación de la tibia en relación al fémur, puede arrancarse un segmento con el ligamento cruzado anterior. Y esta es la clasificación de Mayer y McKeever, ya desde 1959. Fíjense que la grado 1 es una fractura simple, sin desplazamiento. Tratamiento conservador. La tipo 2 o la tipo B es una fractura que está desplazada, pero mantiene todavía la unión con el resto del hueso. Y la tipo C es una fractura libre. Este es un cuerpo libre que necesita cirugía sí o sí. Los síntomas, obviamente, que es el dolor intenso, derrame articular. Podemos hacer una artrocentesis, sacar o líquido inflamatorio o hemartrósico. Pueden haber síntomas de lesiones asociadas al colateral medial o lateral. Eso también tenemos que revisarlo. Y como les decía, la radiología es nuestro caballito de batalla. Nos permite examinar cuidadosamente y buscando pequeños fragmentos, ya que fragmentos avulsionados pueden ser en su mayoría parte del tejido osificado, entonces no lo vamos a ver. Entonces, esas son las cosas que vamos a identificar. Fíjense, esta es una placa que me prestó un amigo ortopedista, una placa AP, que si yo no supiera lo que estoy buscando, probablemente lo paso de alto. Pero si le saco una lateral, fíjense, como un gorrito de cazador, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reducir este tipo de fracturas. Ahora, si el paciente no cuenta con los recursos económicos o no quiere operarse por su religión o por cualquier otra cosa, se puede dejar en esta situación, pero con el miembro en extensión. Jamás lo dejen en flexión porque van a separar más el cabo. Tratamiento, grado 1, inmovilización con rodillera de yeso. Ahora, nosotros preferimos inmovilizar con escayolas ortopédicas, ya no tanto el yeso. El grado 2, bajo anestesia, realizar maniobras de hiperextensión y luego colocar una rodillera de yeso o una rodillera de neoprene. Y el grado 3 es siempre quirúrgico. Tenemos que empezar a reconstruir los ligamentos para que estos tengan una función posterior. Ahora, dentro del tratamiento puede ser abierto o quirúrgico. En mi caso, yo prefiero hacer siempre quirúrgico, artroscópico, porque es lo que mejor manejo. Un paciente, igual 10, 11 años, que tenía una lesión condral que estaba bloqueando la rodilla. Esto se comporta como una rata articular. Entonces, por el aumento de líquido, esto se puede ir de un lado a otro y puede bloquear la extensión o la flexión. En el grado de abajo tenemos un grado 2, un McKeever 2. Fíjense que no logra contactar con ninguna de las superficies articulares, ¿no? Otro caso, así es como ven, se ven las imágenes artroscópicas, creo que no corre. Sí, no corre, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos de reconstruir el ligamento cruzado anterior, pero nunca nos olvidamos de la patela. Y colocamos estas grapas para que podamos evidenciar el grado de congruencia que nosotros hemos logrado. Bueno, vamos a hablar también de fracturas proximales de la tibia y conceptos básicos de rodilla flotante. Entonces, rodilla
es todas las lesiones que se originan 10 centímetros por debajo de la línea articular, como este es el caso, ¿no? Fíjense que está en el borderline, 15 grados, que es generalmente lo más frecuente. Es la transición de un hueso duro a un hueso blando, ¿no? Entonces, esa zona es siempre más requerida de menor fuerza para fracturarse. Dentro de las fracturas de tibia proximal son relativamente infrecuentes, pero representan entre el 5 y el 11% de todas las fracturas tibiales. La alineación viciosa nos va a dar mucho problema. Pacientes que han quedado muy lindos con la placa, se reduce la fractura, pero son prácticamente inválidos porque nosotros no hemos sido capaces de renovar todavía la estructura que vamos a ir viendo y que pueden provocar después lesiones como artrosis en la rodilla, en el tobillo, por mal posicionamiento, ¿no? ¿Qué es una rodilla flotante? Es una fractura que se produce a nivel del fémur y a nivel de la tibia, o sea, que deja colgando o flotando la rodilla. Son por alta energía, alto grado de complicaciones también, de seguro. Fíjense, este es un paciente que nos llegó hace mucho tiempo, una de mis primeras radiografías del 2003, cuando yo llegué a Bolivia. Fíjense que hay un grado de combinación sumamente importante en la rodilla derecha, pero también tiene a nivel de la tibia y peroné. Entonces, este fragmento queda flotando, que tenemos que examinarlo. Fíjense que nosotros podemos ver incluso acá una de las arterias que está muy comprometida con el grado de conminución que ha tenido este paciente, ¿no? Entonces, planificamos y hacemos una reducción a nivel del fémur. Y lo mismo podemos estabilizar si tenemos este tipo de lesiones. Fíjense que en la radiografía no nos sirve para clasificar la fractura de Gustilo y Anderson, las lesiones de Gustilo y Anderson, porque no es un parámetro radiológico. Son lesiones dérmicas asociadas a una fractura. En este caso, no hemos podido poner ninguna placa hasta tratar de cubrir todo lo que podíamos con partes blandas. Y por último, ¿qué son las fracturas periprotésicas? Es una complicación devastadora que sucede para el paciente y para el cirujano, ¿no? Representan afortunadamente un nivel bajo todavía, entre el 0,4 y el 7,8%, más frecuente en mujeres, esto sí, y factores de riesgo son las osteoporosis, mal alineamiento pélvico o revisiones periprotésicas porque ya han cumplido su ciclo después de los 10 años. Alto grado de complicaciones, doctores, está entre el 25 y el 75%. Significa que se les puede morir un rango más o menos como ese, con las complicaciones que vaya a tener una fractura de fémur, ¿no? Esta es una foto prestada de un amigo. Fíjense que tenía un trazo transverso, casi oblicuo corto. Le ha puesto una placa con tornillos y se solucionó el problema, ¿no? Fíjense que marchó bastante bien. Este es un video que me hubiese gustado mostrarles, pero lamentablemente no corre. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? No, doctor. Bueno, ninguna. Ok, doctores, entonces esto es para su siguiente examen, para el segundo examen. Que les vaya muy bien, muchas gracias por la atención y disculpen el atraso. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.